en esta mañana. Glorifícate en nosotros. Manifiesta tu poder en nuestra vida. Santifica todo aquello que necesite de tu toque sobrenatural. Porque no levanta sus manos en esta tarde y dígale: eres bienvenido, Espíritu Santo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, Dígaselo. bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus Amén. Que descienda su Espíritu en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien trae alabanza por ofrecerle? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo.
creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Este es su lugar. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más ¿Cuántos lo anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es su lugar. Ven, desciende. Ven, desciende. Ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende. Ven, desciende. Ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende. Ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es su lugar. Amén. Su presencia está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden sentir su presencia en esta hora? Él es fiel, su palabra así nos lo hace saber. El Padre, promesa del Padre hacia cada uno de nosotros, el regalo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Seguimos alabando y exaltando el nombre del Señor. ¿Puede ocupar su lugar, mis hermanos? El día de hoy también es nuestro presidente de nuestra sección Zaragoza, recién electo en la pasada convención. Pero sobre todas esas cosas,
El hermano Salomón es uno de los pocos amigos que me quedan, porque los amigos a veces dicen que si alguien no se queda es que no fue tu amigo. Y el hermano, pues tengo ya algunos años de conocerlo, conozco a su familia, tengo la bendición de conocer a su mamá, a casi a todos sus hermanos. Y desde que yo me convertí, yo vi en ellos, hermanos, algo muy especial de parte de Dios. Y mirar ahora cómo Dios, incluso no solo con sus hermanos, sino ahora con sus hijos, cómo Dios está bendiciendo. De plano, hermano, cuando Dios toma una familia, le pone el ojo, hermanos, y la toma. Y es una familia de varios pastores, ellos. Y hermanos, es mi amigo y está aquí con nosotros para compartirnos el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. ¿Cómo decimos al hermano Salomón? Bienvenido, hermano Salomón, una vez más. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo disfrutar la presencia de Dios en la alabanza y la adoración juntamente con ustedes. Es una grande bendición para mí. Les felicito, hermanos, por estar dispuestos y tener estos días tan especiales. Amén. ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu de Dios? ¿Cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo, hermanos? Gloria a Dios. Sabe que es una carga muy fuerte cuando le invitan a uno. Es un peso, una responsabilidad para ministrar sobre este tema. Y yo he aprendido algo, bien lo decía el pastor. Dios siempre está dispuesto y el predicador tiene que prepararse. Pero algo muy importante es que el pueblo de Dios también esté preparado. Y espero que usted se haya preparado con varios días de anticipación, con un corazón humilde, con un corazón limpio, para que Dios vierta en usted ese Santo Espíritu y ese bautismo. Amén. ¿Está listo? Si no tiene oportunidad todavía, y quebrántese delante del Señor y pídale perdón. Alabe a Dios, hermano, glorifique al Señor. Abra su Biblia ahí en ese texto tan conocido, Hechos 1:8, que todos conocemos. Damos gloria al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Incline su rostro, cierre sus ojos y abra su corazón. Padre eterno, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Te hemos dado toda la honra, toda la gloria, Dios mío. Gracias, Señor, por este bendito lugar. Gracias por tu Santo Espíritu que está entre nosotros. Te ruego, Señor, que pongas en mí palabra tuya, Señor. Yo reconozco, Señor, mi insuficiencia, pero sé, Señor, que tú eres poderoso, que tu palabra es poderosa, Señor, para quebrantar corazones aún como rocas, Señor. Tú puedes transformar corazones de carne. Señor, sé que tu Santo Espíritu, tu divina y poderosa presencia está en este lugar. Y sé que tú, Señor, puedes y quieres hacer grandes cosas hoy con aquel corazón dispuesto. Recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano. Un momento, quiero brevemente mencionarle algunos aspectos con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos pentecostales hay aquí, hermano? ¿Puede decir gloria a Dios? ¿De veras, hermano? Porque hay pentecostales de nombre, aquellos que dicen yo voy a una iglesia pentecostal, pero no conocen la doctrina del Espíritu Santo. No saben distinguir entre lo que es la evidencia de hablar en lenguas del bautismo en el Espíritu Santo, o la doctrina del Espíritu Santo, y tampoco saben lo que es el don de lenguas, no saben diferenciar. Entonces hay que ser pentecostales de nombre, pero también, hermanos,
conocer la doctrina de los pentecostales. Amén. Y hay otros hermanos todavía que no son solo de nombre y que conocen la doctrina, pero que aún más todavía, que han vivido la experiencia, que viven la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Como ya bien lo mencionaba el pastor Arredondo, a sus pastores, a quienes admiro y respeto mucho, hermanos, nacimos en un hogar cristiano. Mis abuelos paternos y maternos fueron creyentes. Mi madre y sus hermanos, mi padre y sus hermanos, todos mis hermanos servimos al Señor, todos mis hijos sirven al Señor. Ya mis nietos, tengo 2 nietos, ya son 5ª generación en el Evangelio por la gracia de Dios, no por algún mérito humano, sino por la gracia de Dios. Amén. Pero tengo muy presente que cuando alguien de la familia era salvo, un tío, un hermano, un sobrino, un primo, íbamos a dar la noticia a los abuelos, a mi madre, y se gozaban con nosotros porque ya era salvo, pero inmediatamente casi como un regaño: ahora tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, decían los abuelos. Y parece que hoy en día, hermano, las iglesias, cuando alguien ya es salvo, parece que ya logró la meta final. Gloria a Dios, qué bueno. Pero el mejor momento para recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es precisamente cuando el alma está nuevecita, cuando alguien está recién convertido, antes de que cree conceptos personales, principios, ideas de pensar, y todas esas cosas que a veces surgen en el caminar en la vida cristiana, hermanos. Así es que si usted está recién convertido, dígale: Señor, bautízame. Y si ya tiene tiempo y no ha sido bautizado, entonces deje sus ideas, sus conceptos, todo lo que pueda estorbarle en esta tarde para recibir esa experiencia gloriosa del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos? Hablar del Espíritu Santo es algo hermoso, algo glorioso. Mire, quiero decirle así rápidamente, por cuestión de tiempo, algo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia simultánea a la salvación. Es decir, el que ya es salvo ya es bautizado en el Espíritu Santo. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña, hermanos, tenemos ejemplos bíblicos que nos muestran y nos demuestran que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia simultánea a la salvación. Algunos tratan, hermanos, de afirmar que al convertirse ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente o siguiente a la regeneración. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios para esto. Por ejemplo, la vida de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo. ¿Se ha puesto usted a pensar cuándo fueron regenerados? Es decir, cuándo fueron salvos los apóstoles. Porque la salvación, cuando usted fue salvo y el Señor lo tocó, sucedieron 3 cosas desde el punto de vista teológico. Usted fue santificado, regenerado y ¿qué? Justificado delante de Dios. Dios nos ve como justos, Dios nos santifica y Dios nos regenera. Los discípulos, mientras anduvieron con Jesús, experimentaron la regeneración. En el Evangelio de Juan vemos en Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3, dice que Jesús le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Lucas 10:20 dice: sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Dice que estaban unidos a Cristo como los pámpanos a la vid en Juan 15:5. Dice que habían sido elegidos por Cristo en Juan 15:16. Dice la palabra de Dios, hablando Cristo mismo, que ellos fueron sacados del mundo en el capítulo 17 de Juan versículo 6. Y dice también en Juan 17:8 que habían recibido a Cristo, y Cristo testifica en el capítulo 17 de Juan versículo 17 que ellos ya no eran del mundo, es decir, fueron regenerados por Cristo, pero después experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No solo ellos, pero los creyentes samaritanos. En Hechos capítulo 8 versículo 15 al 17 narra que Felipe en Samaria fue y ministró, y muchos recibieron a Cristo. Pero después de eso menciona el versículo 12 capítulo 8 que los que no habían creído
los que habían creído aún no habían recibido el bautismo y entonces recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia distinta. También el testimonio de los creyentes en Éfeso, dice la palabra de Dios, que habían recibido y que uno de los apóstoles les pregunta: ¿y recibisteis el bautismo cuando creísteis? Y aquí dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces dice que orando por ellos recibieron al Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Se da cuenta? No es una experiencia simultánea a la salvación, sino una experiencia distinta que viene después. ¿Qué decir de la vida del apóstol Pablo, hermanos, quien tuvo un encuentro que seguramente usted conoce, rumbo a Damasco? Se encontró con Jesucristo mismo y cayó al suelo. Aquel que todavía respiraba amenazas de muerte para apresar a los cristianos se detiene impactado por la presencia de Jesucristo glorificado con poder y gloria, hermanos. Y ahí él es transformado por Cristo de tal manera que el que apresaba a los cristianos le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y le da instrucciones para que vaya a cierto domicilio, a cierto lugar. Y él mismo estaba ya, hermanos, preparando a Ananías. Y le habla a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo, porque me es necesario mostrarle cuánto debe padecer por mí. Aquel temeroso le dice: Señor, mira, este hombre es peligroso. Y Dios trata con él y lo hace ir, porque dice: le he mostrado ya en sueños para que tú llegues y ores y recobre la vista. 3 días quedó ciego, 3 días, hermanos, impactados por la salvación y la presencia misma de Cristo. Y cuando aquel llega y ora por él, recibe el Espíritu Santo también. Amén. Entonces, no es una experiencia simultánea a la salvación, es una experiencia que viene después. Amén. Pero tampoco, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es el inicio de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Es un error decir que aquel que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo no tiene al Espíritu Santo. Eso equivaldría a decir que no es salvo. Amén. Cuando entonces uno es regenerado, ya está habitando en uno el Espíritu Santo. Esto significa entonces que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta con el mismo Espíritu que ya radica en nosotros, que ya está en nuestros corazones. Y es el error que algunos confunden, ¿verdad? No podemos declarar: usted no tiene el Espíritu de Dios porque usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Pero es una experiencia diferente, poderosa, que te capacita, bien lo mencionaban ahorita, con poder para servir al Señor, para la gloria de Dios. ¿En qué consiste esta diferencia, hermano? El que es salvo es regenerado, y el que es bautizado en el Espíritu Santo, entonces, hermanos, es el creyente que ha sido capacitado con poder para desarrollar sus ministerios, sus servicios, su testimonio para la gloria de Dios. Si tuviésemos 2 vasijas aquí, una con agua hasta la mitad, hermanos, como tengo aquí esta botella más o menos hasta la mitad, más o menos esto equivaldría a alguien que es salvo, que dentro tiene al Espíritu Santo. Pero cuando alguien es bautizado, entonces equivaldría a poner una manguera continuamente sin cerrarle por la eternidad, y que el Espíritu Santo esté fluyendo ahí, el agua esté fluyendo sobre él. La diferencia entonces es que el que es salvo tiene al Espíritu Santo radicando en él. Amén. Es como si usted va y renta un departamento, usted está radicando, usted está dentro de ese departamento. Es como si usted si usted me hospeda a mí en su casa, entonces usted me tiene a mí como alguien hospedando en ese lugar. Y la diferencia del bautismo es cuando no lo tiene solamente como un inquilino, sino como un gobernador de su vida, como alguien que le dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que le corrige, que le exhorta, que le instruye, que le protege, que lo dirige, que le provee constantemente. Es una experiencia, el inicio de una experiencia, de una relación todavía más personal con el Espíritu Santo de Dios que ya radica en el creyente. ¿Lo cree, hermano? La Biblia nos enseña, hermanos, y quiero irme rapidito porque esto es solo la introducción, La Biblia nos enseña que
El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Es una promesa del Padre. Jesucristo ruega al Padre. La Biblia nos enseña que es Jesucristo el que nos bautiza en el Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Así como cuando usted se confió, nosotros como pastores bautizamos en agua a los feligreses. Me ha tocado bautizar hermanos que tienen fobia al agua y he orado por ellos, les he aconsejado y les he dicho: hermano, usted confía en mí, no se va a ahogar. Cuando usted está lleno del Espíritu y usted es bautizado, usted se suelta completamente y Cristo lo bautiza en el Espíritu Santo. Es un bautismo, hermanos, según la palabra de Dios. Es una promesa del Padre, es una experiencia profetizada, es un don, y todos estos términos que le estoy mencionando, a lo que se refiere que es el bautismo en el Espíritu Santo, la Biblia los menciona. Pero recibiréis el don del Espíritu Santo. Es también, hermano, un derramamiento. Usa expresiones como se derramó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo, y esto nos indica entonces el origen divino del bautismo del Espíritu Santo. No es algo que el predicador puede dar, que puede bautizar a alguien. El día de ayer, platicando con uno de los varones por ahí, decía: pastor, yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, entonces yo puedo imponer manos y bautizar a otro en el Espíritu Santo. Le dije: claro que no, hijo. Eso es algo que le corresponde a Dios. Descendió, se derramó, cayó. El origen es divino, procede de Dios. No hay requisitos para cumplir, hermanos, que nos garanticen que usted va a ser bautizado, que yo voy a ser bautizado. No hay tal cosa como méritos humanos que podamos decir: si haces esto y esto y esto, ya cumpliste, vas a ser bautizado. Pero déjeme decirle que sí hay algunos aspectos que nos hacen más propensos, más sensibles, más vulnerables. Hay algunos aspectos en nuestra vida que nos van a ayudar a ser propensos a ser llenos y ser bautizados en el Espíritu Santo. A veces creemos en la doctrina, creemos en la palabra, tenemos fe, pero hay rencor en nuestra vida, hay falta de perdón para el esposo, para la esposa, hay chisme, hay resentimientos, hay pecados en nuestra vida ocultos, muy íntimos. Necesita estar nuestro vaso limpio. Imagínese que usted esté sediento, que después de una caminata, de mucho día de trabajo, no haya bebido agua, y que usted tenga mucha sed y por ahí alguien en su casa le ofrezca una agua de limón, pero no de limonada, de limón, porque esa de limón nada no nos hace. Así con bastante limón, así a su gusto, como a usted se le antoja, pero le dice: ¿sabes qué? No tengo vasos, pero déjame te lo sirvo, aquí está la cazuela del perro. ¿Usted se bebería esa agua? ¿Verdad que no? No, lava esa cazuela si no tienes, o consígueme otra nueva. Dios no puede vertir, hermano, de su divinidad, de su santidad, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vasijas si estamos sucios delante de Él. Tenemos que santificarnos, tenemos que prepararnos para Él. ¿Lo cree, hermano? ¿Dónde se encuentra usted, hermano? Yo le decía que hay algunos pentecostales que son de nombre, no conocen la doctrina y no viven la experiencia. Otros son de nombre y conocen la doctrina, la aceptan, están convencidos, pero no viven la experiencia. Y otros que son de nombre, conocen la doctrina y viven en la llenura, viven en el mover del Espíritu Santo. ¿Cuál es su situación? ¿Dónde está usted ahorita? ¿De cuáles quiere usted ser, hermano? Mire, le invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, vamos a estar usando la palabra de Dios para compartir. Gloria a Cristo Jesús, aleluya, alabe a Dios, hermano. Versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué? Les reprochó su ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Ahí está 2 veces: incredulidad, no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere, una vez más, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, una vez más, será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El que creyere, dice la palabra de Dios. Amén. Hablarán en otras lenguas. Entonces, junto con las otras señales, hermanos, que acabamos de ver, es una promesa de Cristo para los que creen. Estas señales son exclusivamente, escúcheme, para los que creen. Estas señales son permanentes mientras el evangelio se siga predicando. Hay gente que no cree y por eso no es bautizada en el Espíritu Santo en nuestras iglesias pentecostales, porque ellos dicen: yo tengo el Espíritu Santo desde que fui salvo, yo no necesito hablar lenguas, precisamente porque no crees. Oiga, no podemos quitar parte de la Biblia y las señales. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Si yo camino hacia acá, las señales me siguen. Si yo camino hacia allá, las señales me siguen conforme vaya obrando y creyendo en el Señor. Dígale: Señor, yo creo en tus promesas. Dígaselo con convicción: Señor, ayúdame a creer en estas señales. Necesitamos ejercitar, hermanos, el creer en la palabra de Dios. Por eso les señalaba cuánto Jesús dice que les reprochó su incredulidad, y una y otra vez les dice: a los que creen. ¿Cuántos creen que los demonios son echados fuera? ¿Cuántos creen que si comemos cosa mortífera no nos hace daño? ¿Cuántos creen, hermanos, que el Señor sigue sanando? ¿Y por qué algunos no creen que todavía la evidencia de hablar en lenguas está vigente? Mire, hermano, qué importante es creer. Estas señales se manifiestan por el poder de Cristo, no por la capacidad suya o mía, más bien por el costo, el precio que pagamos cuando nos santificamos y nos apartamos para Dios. Entonces fluye por la garantía de que Él cumple sus promesas. Jesús les dice: en mi nombre, en mi nombre. Entre otras cosas, el bautismo del Espíritu Santo es una investidura. Y una investidura es una unción, es un ungimiento para capacitar, para enviar a una encomienda especial. Es vestirte con una investidura de autoridad. Más que poder, es autoridad que es reconocida en las tinieblas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánta falta hace que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, creamos plenamente en el nombre poderoso de Jesucristo, en las señales y los milagros? A través de la historia, hermanos, la historia bíblica, encontramos la confirmación de estas señales. Hechos 16 al 18, se echaron fuera demonios, se hablaron nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4 al 10. Sanaron enfermos. Hechos 3, 1 al 10. Tomaron serpientes y comieron cosas mortíferas y no les hizo daño. Hechos 28, 3 al 6. Y como podemos notar, hermanos, estas señales siguen continuando hasta el día de hoy, mientras se siga predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Lo cree, hermano? Estas señales siguen continuando hasta el día de hoy, están vigentes hoy en día. Porque hay cristianos hoy en día que ya no creen en el mover, en las manifestaciones, en el poder del Espíritu Santo. Dicen que eso fue para el tiempo del Pentecostés, que eso fue en aquella generación, pero se fue junto con los apóstoles, con los discípulos. Pero Cristo, hermanos, sigue estando vigente, obrando con poder para su pueblo. ¿Lo cree? Puede decir lo creo, puede decir gloria a Dios, hermano. ¿Quiere usted ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Quiere ser bautizado? Yo le pregunto, ¿para qué quiere ser bautizado? No para hacer una estadística más, no porque quiera usted llegar a ser el diácono de la iglesia o poder servir en tal o cual ministerio. No es ese, hermanos, el propósito, la meta por la cual debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Debemos anhelarlo, hermanos, por amor a Cristo.
Debemos conocer el propósito. Y yo quiero hablarle esta tarde acerca del propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Y en primer lugar quiero decirle que el bautismo en el Espíritu Santo es para darnos poder para servir y ser testigos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis ¿qué? Testigos en todo Jerusalén, Samaria. Entonces, hermanos, uno de los propósitos es que Él nos da poder para ser testigos de Cristo, nos da poder para servir al Señor, para evangelizar, para predicar, para desarrollar un ministerio, para honrar al Señor sirviéndole con nuestra vida. Un ejemplo muy claro de esto, hermanos, es la vida del apóstol Pedro. Antes de ser bautizado, Pedro le prometió a Jesús: Señor, hasta la muerte iré contigo, cuentas conmigo hasta la muerte. Pero unos cuantos días después fue acusado, fue señalado por una criada y lo negó vilmente. Lo negó, se acobardó, hermanos. Sin embargo, después, según la palabra de Dios, Hechos capítulo 2 versículo 13, después de que experimentó el bautismo del Espíritu Santo, cuando hablaban lenguas en diferentes idiomas, magnificando, glorificando a Dios, porque eso es lo que sucede cuando eres bautizado. Las lenguas glorifican a Dios, magnifican a Dios de tal forma que tu propio idioma no puede hacerlo. El Espíritu te toma y te da esas lenguas para que glorifiques las maravillas y des gloria a Dios. Y los que estaban ahí testigos decían: estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Pero ya lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice: estos no están borrachos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel algún tiempo atrás. Joel 2:28: en los postreros tiempos, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No era algo fácil para el profeta. El Espíritu, hermanos, descendía sobre algunas personas específicas, entre ellos los profetas, pero estaba siendo inspirado por Dios para profetizar en el tiempo futuro. El Espíritu Santo no será solamente para unos cuantos, sino se derramará sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, verán visiones, soñarán. Fue algo maravilloso, y empieza a predicar Pedro, hermanos, y el resultado de ese mensaje fueron 3,000 almas. La diferencia de un Pedro antes de ser bautizado en el Espíritu Santo y un Pedro que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. No solo eso, Hechos capítulo 8, hermanos, si me acompañas ahí, capítulo 4, versículo 13 en adelante, también se menciona que él juntamente con Juan fueron amenazados y amedrentados para que no predicasen más en el nombre de Jesús, quienes habían crucificado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, versículo 13, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. Hermano, la gente te va a reconocer, no por quien tú eres, sino por el tiempo que tú pasas con Jesús, por tu tiempo con Dios, por tu tiempo personal. Y dice: se maravillaban y reconocían que verdaderamente habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto hay señal manifiesta y ha sido hecha por ellos. ¿Me sigue, hermano? Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, fíjese, no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ya ungidos con el bautismo y el poder del Espíritu Santo, respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a Dios, o a ustedes, antes que a los hombres, porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces, hermano,
El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para darnos poder para ser testigos. Los discípulos murieron de maneras crueles, hubo crueldad en sus muertes, pero en ningún momento, aún a consta de su propia vida, se retractaron, negaron a Jesús. ¿Qué les dio ese poder para no negarse aún a estar al punto de la muerte, de ser crucificados o de morir en un instante, hermanos? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en su vida. Recuerdo hace unos años atrás cuando tuve una amenaza de muerte. Una persona de esas malvadas, el Señor les reprenda, me amenazó de muerte. Y yo hablé con ella por teléfono, me dijo: mira, te iba a levantar, pero está una señora y una niña, estás lavando la camioneta fuera de tu casa, pero estoy aquí una cuadra, te voy a levantar. Yo le dije: se me hace que tú estás equivocado, yo sé que tú eres Salomón Hernández y tienes esta familia y pastoreas allá. Digo: ¿y qué es lo que quieres? Yo no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerte, pastoreo una iglesia pequeña. Y lo único que me decía: hermano, te estoy diciendo que te voy a levantar y te voy a matar. Entonces cerré los candados, el barandal, las puertas, y por 3 días no salí. Empezó un temor a consumir mi alma, hermano, que no sé si usted lo crea, no sé cómo explicarlo, pero sentía como si fuera una esponja que se estaba secando. Sentía literalmente que me estaba muriendo de temor. Y clamaba y mencionaba versículos y nada me ayudaba. Hasta que al tercer día en la mañana el Espíritu Santo empezó a revelarme. Me dice: cuando tú oras y ayunas y me dices que tu palabra surta un efecto en las personas, eso es lo mismo que ellos hacen. Es un siervo de Satanás que oró y que ayunó a Satanás, y tú conversaste y discutiste con él y él sembró ese temor en ti. Entonces empecé a comprender, hermano, lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual, y empecé a fortalecerme aún con temor, y dije: Señor, no va a pasar más de lo que tú permitas. Tú estás conmigo, tú eres fiel. Recuerdo que al tercer día yo me subí a mi camioneta, iba a salir al barandal, todos mis hermanos se habían reunido, ya habíamos orado con mi madre y mis hermanos, ya había puesto al tanto a la iglesia, y yo me había determinado: si les llaman, si les piden dinero, lo que suceda, no den ni un peso. Yo no voy a seguirle el juego a Satanás. Si me llevan y me meten en un tambo, en una esquina, ahí donde esté yo puedo orar, y donde ustedes estén pueden orar por mí, pero no vamos a hacer lo que el enemigo quiera hacer. Y ese día, hermano, salí hacia afuera con mucho temor. Salí de mi casa, fui a la librería Keila, el hermano sabe dónde está. Mi madre y mi esposa se pusieron frente de mí y me dijeron: ¿a dónde vas? Le digo: yo tengo que salir, no puedo vivir atemorizado, tengo que ir a comprar un material, no va a pasar más de lo que Dios permita. Todavía había temor en mí, hermanos, terrible, pero el Espíritu Santo me había mostrado la situación en el ambiente espiritual. No me había sanado, no me había quitado el temor, pero me había revelado. Y entonces yo cobré ánimo y dije: si el mismo diablo se está ocupando en mí, si el mismo diablo está enviando a una persona para matarme, es porque voy bien en la iglesia, es porque estoy trabajando bien. Así es que no va a pasar más de lo que él permita. Y si lo veo, le respondí a mi madre y a mi esposa, si veo que alguien viene hacia mí, yo voy a caminar hacia ellos en el nombre de Cristo. Va a pasar lo que Dios quiera que suceda. Recuerdo que ahí en la curva tomé mi camioneta, avancé, y inmediatamente, efectivamente, me siguió una camioneta, una Chevrolet, la recuerdo muy bien, cabina, caja California, azul marino, y yo sentía que eran ellos, hermanos. Llegué a la librería, entré, casi no podía ni hacer ni concentrarme. La hermana me preguntaba, me daba el precio, y yo estaba estanteado clamando a Dios. En algún momento que me distraje ya para salir, volteo y ya los tenían en el suelo, hermanos. 3 trocas de esas blancas de ministeriales, o no sé cómo se llaman, y sentí una paz en mi vida, hermanos. Dios es fiel, hermano. Aprendí una lección: si no estás preparado, si no estás listo para morir por Cristo, no estás listo para vivir por Él. Los discípulos vivieron esta experiencia y mucho más, pero eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado con poder para servir y para testificar, me seréis testigos. ¿Lo cree, hermano? Eso fue lo que le dio convicción a los discípulos. En segundo lugar, quiero decirte, hermano, que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es para capacitarnos
y continuar con el ministerio de Cristo. Como antes te dije, no es para hacer una estadística o para ser de los que son bautizados, para capacitarte para que continúes con el ministerio de Cristo. La Biblia dice que en el ministerio de Cristo, en el inicio del ministerio, Él mismo tuvo la necesidad, hermano, de ser ungido para esta gran tarea. Mire, vayamos a la palabra de Dios, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Alabe a Dios, hermano, glorifique a Dios. Jesús se puso en pie y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fue un ministerio de éxito, el ministerio de Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Pero Él tuvo que volver al Padre, y Él sabía que nosotros debíamos continuar con ese ministerio y que necesitábamos ese poder. Un ministerio de éxito. Yo menciono, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que Cristo tenía una limitación mientras estuvo en esta tierra, y era precisamente su cuerpo. Sin embargo, hermanos, Él dice: yo rogaré al Padre, es necesario que yo me vaya, y rogaré al Padre, y Él les enviará otro consolador que estará con vosotros, en vosotros todos los días, y les revelará al Padre. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Da gloria a Dios. ¿Lo cree? Aquí está, y está allá en la iglesia en Peñoreb, y está en todo lugar donde alguien está reunido, donde alguien cree, donde alguien confía, en todo lugar y en todo momento. Esa era una limitación del Señor Jesucristo. No podía estar en todo lugar, y Él deseaba que el Espíritu Santo viniera, la tercera persona, preciosa, maravillosa, poderosa, y está contigo y conmigo en todo momento, si tú lo anhelas y lo buscas y tú crees. El ministerio de Cristo, hermanos, fue un éxito. Juan 14, versículo 12. Acompáñame, por favor, a esa cita bíblica. Dice la palabra de Dios, Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, escucha una vez más, ¿quieres creerle? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿En qué consistían las obras que Jesús hizo? Predicaba el reino de los cielos, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, libertaba a toda atadura del enemigo. Jesús dice: todo eso, si tú crees, lo vas a hacer si eres mi discípulo. ¿Lo cree, hermano? Y aún más, lo que yo hago, eso hará, y aún más. ¿Qué puede ser mayor a esos milagros, hermanos? ¿Qué puede ser mayor a someter y a que la tempestad, el viento y la mar le obedezcan, a sanar 10 leprosos instantáneamente, hermano? ¿Qué puede ser mayor? Déjame decirte que hay algo mayor en lo que Dios quiere usarte, y es precisamente en que se efectúe la transformación, la generación, el milagro de la salvación. Que tú seas un instrumento para que un ser humano, una familia que está perdida, un hombre que está decepcionado de la vida, una mujer que no tiene esperanza, reconozca a Cristo como su Salvador, camine y sea usado como un instrumento próspero, bendecido para la gloria de Dios, ganando a otros, la salvación de la vida de aquellos a los cuales tú les lleves el evangelio. Es el milagro más maravilloso. Sin embargo, hermanos, esto no es tarea fácil. Continuar con el ministerio de Cristo no es tarea fácil. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Por eso dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué gloriosa experiencia. Dice que estaban los 120 ahí, ya tenían días. La palabra de Dios dice que estaban sentados, hermanos, ya sentados, cansados, orando, confiando, pero obedeciendo a Dios. ¿Sabes tú lo que significa estar sentado? Cuando estás parado, ya te cansaste, estás ayunando, estás orando, pero todavía con la mente, todavía en obediencia, y de repente
como un viento recio llegó en aquel lugar. Estremeció el lugar, llenó con la presencia de Dios. La promesa de Cristo se cumplió porque Él sabía que necesitaban ese poder, como Él sabe que hoy en día la iglesia necesitamos este poder. Jesucristo también dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, quédate en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. A veces, hermanos, cometemos ese error. Queremos salir, servir, queremos hacer cosas, claro que es bueno, pero lo mejor es que busquemos la investidura, que busquemos el bautismo, que busquemos más del Espíritu Santo para llevar esa autoridad y poder vencer, para llevar esa autoridad con poder y ser testigos de Cristo Jesús. El Señor sabía esa importancia, por eso les dice: quédense en Jerusalén. Si nuestro Señor Jesús necesitó, hermanos, ser sumergido, ser ungido por el Espíritu Santo, Él mismo lo declara, ¿cuánto más lo necesitaremos tú y yo para continuar con el ministerio de Cristo? En tercer lugar y por último, quiero decirte que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es para que vivamos una vida en victoria. Para que vivamos una vida en victoria en contra del pecado, en contra de esta carne que es el enemigo más fuerte, en contra de las tentaciones, en contra del pecado y de la carne con la cual estaremos luchando, hermanos, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Romanos capítulo 7, versículo 14, si quieres acompañarme. Hablando el apóstol Pablo de esta lucha, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y empieza a decirlo una vez más, versículo 17: sino el pecado que mora en mí. Amén. Versículo 20: el pecado que mora en mí. Versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice esta expresión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está hablando de una lucha, hermanos, en contra del mismo pecado, pero rápido se responde: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Versículo 6: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué quieres ocuparte, hermano? Pablo dice entonces: hay una lucha, pero tengo el recurso, tengo el poder. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, es para darte poder, para que tú venzas al pecado. No hay excusa, hermano, como algunos creyentes cuando les preguntan: ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Contestan como los luchadores, ¿verdad? Pues hay entre caídas y levantadas, hermanos. No, enfóquese en ocuparse en el Espíritu.
en fortalecer el espíritu para que tenga victorias, en someter a la carne para que su espíritu se fortalezca. Busque el bautismo del Espíritu Santo, cultive la relación más personal, más íntima del Espíritu Santo. Tampoco se enfoque en que yo quiero el poder, yo quiero estos dones, yo quiero tales cosas. Enfóquese, yo quiero esa relación contigo. Mientras hago los quehaceres en casa, quiero llenarme, quiero saturarme, quiero vivir en la llenura, quiero caminar mientras vaya a mi trabajo, mientras maneje, mientras te adore, todo momento del día. Quiero sentirte, quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero que tú seas mi amigo, mi ayudador. Quiero que tú me guíes, me instruyas, me corrijas, me exhortes y me llenes, me alientes, me fortalezcas, abras mi entendimiento, uses mi vida. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, también tiene como propósito capacitarnos para vencer al mismo diablo. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente. No es un león rugiente, pero anda como león rugiente. Imagínese que usted estuviera ahí en un cuarto, o es más, que estuviera aquí solo y aquí estuviera un león hambriento, feroz, rugiente, y usted estuviera por ahí en un cuartito. Usted le abriría la puerta poquito, nada más poquito, tanto así, mire, nomás donde alcanza a meter la pata y tira el zarpazo el león. ¿Verdad que no? Es peligroso. Pues el diablo es todavía más peligroso. Quiere matarte. Dice la Biblia que él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué comen los leones, hermano? Carne. Así es que el cristiano carnal, el diablo le hace qué rico. Pero dice en Corintios la palabra de Dios: mas para Dios somos grato olor a Cristo. ¿A qué huele su vida? ¿Huele a internet? ¿Huele a negocios? ¿Huele a dinero? ¿Huele a materialismo? ¿Huele a carne? ¿Huele a pecado? ¿O huele a Cristo? Tiene el Espíritu de Dios en su vida que le revela a Cristo. Cuando el enemigo se enfrenta con alguien y viene y dice: caray, no, este huele a Jesucristo, vámonos, porque este trae autoridad, este trae unción, y sabe que no puede porque ya ha sido vencido, y el Señor Jesucristo lo venció y lo exhibió entre los principados y las potestades y lo ha puesto bajo los pies de la iglesia. Pero si usted huele a carne, usted es presa fácil para el enemigo. Hermanos, no tenemos excusa. Dios nos ha dado el recurso poderoso del bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuántos tienen esa unción, hermanos? ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Mire, incline su rostro, vamos a orar, o póngase de pie, o pase al altar. Empiece a darle libertad al Espíritu Santo. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo, le recuerdo las palabras que Pablo le dice a su discípulo: aviva el fuego del don que hay en ti. Usted que ha recibido más, hermano, usted tiene mayor responsabilidad. Mantenga avivado ese don que Él le ha dado. Hable lenguas, hermano. Dice la palabra de Dios que entremos a la misma presencia de Dios teniendo libertad. Glorifiquemos a Dios un momento, hermano. Démosle libertad al Espíritu Santo. Usted que está lleno, usted que vive en la presencia del Espíritu Santo de Dios, querido hermano, querida hermana, ministre a otros, ore por otros. Usted que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, este es un buen momento para que usted le diga: Señor, si hay algo en mí, te lo entrego. Quebrante su alma, quebrante su corazón, pero sobre todo crea que aquí está el poder de Dios, crea que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya.